Está con nosotros el doctor Eirabedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenos Muy días. bien, muy bien, muy bien. Hace unos días estaba tomando un café en un bar de una estación de servicio de una ciudad de la provincia de Córdoba. No voy a nombrar ni la ciudad, ni los actores, ni el tribunal, nada, por las razones que después ustedes van a poder apreciar que son justificadas y son fundadas. Entonces se me acerca un abogado y me dice, no se pierda, yo iba a ir a la cárcel de la ciudad, no se pierda un juicio que va a haber en la Cámara del Crimen de esta ciudad. Y se va a encontrar con una verdadera novela. Usted seguramente no pensó nunca en un caso así, ni nunca ha leído un caso así, y nunca ha tenido un caso así. Bueno, no le doy más datos, dice. Termine el café tranquilamente y vaya al tribunal. Fui al tribunal y me encontré verdaderamente con una historia impactante, una verdadera historia para llevarla al cine, para escribir sobre ella, pero también para meditar y reflexionar sobre lo que es la venganza, sobre lo que es el odio que se va incubando en las personas, cómo este se puede desarrollar y tener algún tipo de desenlace que afortunadamente en este caso no ha sido trágico. La historia se remonta muy al pasado. En ese pueblo había un médico, había varios médicos, pero el médico de la historia, que es el que me interesa, había un médico y un paciente. El paciente iba empeorando su estado de salud, que lo había llevado a consultarlo al médico. Y le atribuía al médico una mala praxis, diciéndole que su estado de salud empeoraba en lugar de mejorar, y que eso era debido a la inadecuada atención que había recibido por parte del médico. Así fue pensando de qué manera podría él causarle algún daño al médico. Vengarse de lo que él entendía obsesivamente que era responsabilidad del médico. ¿Qué hizo? Lo mató. Un día llegó a la clínica, preguntó por él, lo mató. El hombre que murió tenía una hija, era una jovencita por aquel entonces. El hombre el médico, tenía una jovencita como hija. El que mató tenía un hijo, también jovencito. Ambos tenían hijos. El matador fue a la cárcel, lo condenaron, cumplió la condena, salió de la cárcel y murió. Así que teníamos dos muertos. El paciente que le atribuyó la mala atención a su médico, que le dio muerte. Y por esa muerte fue declarado culpable de homicidio y condenado a una pena que le significó estar varios años en prisión. Esa nena creció, estudió medicina como su padre, y el muchacho, hijo del matador, también creció, y en algún momento volvieron a estar juntos en la misma ciudad donde se iba a desarrollar, donde se estaba desarrollando este juicio, y que lo tiene a ellos como protagonistas. ¿Y cómo? ¿Qué hicieron estas personas? Muy simple y muy dramático, no muy simple. Cada vez que se veían, se intercambiaban amenazas. El hombre, que es un productor seguro y tiene otra actividad, que es esa otra actividad la que estoy en alguna medida cubriendo para que no trascienda, porque no quiero causarle más daño a estas familias de lo que la historia les trajo como un presente y como un pasado verdaderamente triste, muy dramático. Cada vez que se veían, se intercambiaban amenazas. El hombre diciéndole a la muchacha que le iba a ocurrir lo mismo que a su padre, es decir,
que lo iba a matar. Siempre según la versión que la mujer daba. Claro. Yo no estoy dando, por cierto, nada. Y la mujer atribuyéndole al hombre que éste la amenazaba de una forma tal que a ella le infundía miedo, pánico, terror. Había vivido en una ciudad del norte del país, había regresado al pueblo y se encontraban periódicamente. Trataban de evitar el encuentro, hasta que un día se encuentran en un supermercado. Uno de ellos venía acompañado con su hija. Acá tenemos a los dos herederos de aquella tragedia que se había incubado en el pueblo hacía 20 años atrás, o algo más. Se encontraron frente a frente. Se intercambiaron nuevamente amenazas. Cada uno de ellos formuló la correspondiente denuncia, que la mujer lo había amenazado y la mujer que lo había amenazado el hombre. La mujer tenía una sola prueba de la existencia de esa amenaza. ¿Cuál era la amenaza? Que el heredero del homicida le había dicho que le iba a correr a ella la misma suerte que a su padre, el médico, que había sido el causante de su infortunio cuando era joven, de su desgracia, de su tristeza de haber perdido al padre de esa forma, de haber sido asesinado. Se produjo en consecuencia allí un incidente entre ellos. Y finalmente, en razón de ese intercambio de palabras, cuando la mujer trata de salir, el hombre, según la acusación, trata de impedirle el paso. Y allí nuevamente se formulan otra vez manifestaciones que son consideradas amenazantes. Así que cada uno de ellos está acusado de haber amenazado al otro en función de un hecho ocurrido en el pasado. Finalmente fue tanta la presión de la hija del médico para que se hiciera finalmente justicia, y al que había sido el amenazante de ella, hijo del matador de su padre, se lo juzgara. Entonces se hizo el juicio. Ese es el juicio al que yo fui. Allí me encontré por ese anoticiamiento que había recibido por parte de este abogado que me dijo: no vayas a hacer ninguna otra cosa hoy en el pueblo, vaya ahí. Bueno, y lo que había allí realmente fue impactante. El fiscal le pidió para el acusado la condena como autor del delito de amenaza, el mínimo de la pena y un tratamiento psicológico. La defensa obviamente pidió la absolución porque no había ninguna prueba. ¿Usted dijo que eso tenía una prueba? La única prueba era su esposo. Como testigo. Como había amenazado frente al marido. Estaba el marido y el fiscal entendía que el marido era una persona que no mentía. Una interpretación, una valoración de ese testimonio. Podría decir que era interesado. No, para él le daba la impresión de que era una persona que decía la verdad. Y que con eso era suficiente fundamento para pedir la condena. Un juez, un tribunal unipersonal, no la Cámara, un juez tenía que resolver la cuestión. Resolvió, también hay de por medio una indemnización bastante considerable por daño moral. Volvió el juez y absolvió al acusado. Evidentemente no dijo ahí los motivos, pero a mí se me ocurre que debe ser, a mí se me ocurría que podía ser por falta de prueba. No, dijo que cuando este hombre trató de impedir el paso de la mujer, que es típico en los bailes populares, que se tocan con el hombro, los muchachos en los barrios, es una costumbre muy arraigada en muchos sectores sociales. Fue a raíz este acto que hizo él de defenderse de un agravio que había recibido de la mujer. Entonces estaba frente a un cuadro de legítima defensa. Se había defendido de esa forma, impidiéndole el paso. Es decir, dio por cierto que lo que la mujer decía era verdad. Era verdad.
Pero digo, por cierto, también que la amenaza estaba fundada en que el hombre reaccionó de esa manera emotiva, no golpeándola, no la golpeó, simplemente La empujó. fue un La frenó. empujón. Sí. En consecuencia, lo absolvió, pero tampoco hizo lugar a la indemnización por daño moral, que es bastante elevada. Digo que es, porque seguramente eso va a dar lugar a un recurso de casación. ¿Cómo en los hijos se prolongan los conflictos de generaciones pasadas? Alguien tenía que ponerle fin a esto. ¿Quién le va a poner fin a eso? Hoy un juez le puso fin a una etapa. Ojalá no se reedite más. Que ambos traten de olvidar lo que pasó con sus padres y lo que está pasando con ellos. Que también a su vez lo pueden trasladar a sus hijos. A sus hijos. Y sería una cuestión de nunca terminar. ¿Siguen viviendo los dos en el mismo pueblo? Viven en el mismo pueblo, no piensan dejarlo, tienen actividades reconocidas socialmente, por eso entonces esto. Tienen actividades reconocidas socialmente, evito decir cuál es el tribunal, cuál es la ciudad, cuál es el nombre de cada uno de los protagonistas para no dañarlo más y no contribuir también a que se siga excitando esta historia de venganza en el tiempo. Muchas gracias, doctor. Qué historia, ¿no? Venganza obsesiva. Sí, realmente es como el contenido de cualquier novela televisiva. Pero real. Real. La realidad supera la ficción. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable.